Buenas tardes, nos encontramos en la redacción de Monte 24, en este espacio en el que la señal pone en valor nuestra historia, la historia local, la historia regional y la historia nacional. En esta oportunidad, en el año del 40 aniversario de la recuperación de la democracia. Un año 2023 que, bueno, coincidentemente nos encuentra a los argentinos también decidiendo nuestro futuro, ¿no? Y la renovación del ciclo democrático ya como algo consolidado y definitivo para todos los argentinos. Bien, como planteaba, coincide con un año electoral. Y debemos remontarnos al año 1983, ¿no? Que es el momento clave, el momento central, en donde se da todo un proceso que nos trae hasta el día de hoy. Hay cosas muy importantes, así que prefiero algunas leerlas textualmente para que tengan la contundencia que tienen que tener. El año 1983, en donde se da un proceso de renovación y se suma fuerza a la consolidación del sistema político que los argentinos eligieron para el desarrollo de su vida, para el desarrollo de sus propuestas, para el desarrollo de sus trabajos. En definitiva, el sistema que la sociedad argentina decidió recuperar y el sistema en el cual la sociedad argentina decidió vivir de manera plena y para siempre. En los tiempos que corren, en los tiempos de globalización, todo es muy vertiginoso y los procesos se nos suelen presentar como si hubiera un momento cero, como si las cosas empezaran realmente hoy. Y en realidad la idea en este momento, en este espacio para poner en valor esta fecha y este ciclo democrático es hacer un pequeño raconto muy rápido para tomar dimensión que la recuperación de la democracia en el año 1983 es parte de un proceso complejo que no parte de un punto cero hoy o de ayer, sino que es consecuencia de una serie de acciones, de una suma de acciones que se vienen dando desde hace mucho tiempo atrás. Y nos pareció interesante remontarnos hacia una fecha clave que para nosotros es de alguna manera el cimiento de la institucionalidad en nuestro país. No porque sea la única, porque estaríamos dejando afuera la importancia que tiene para todos nosotros y para nuestra sociedad todo lo que tiene que ver con las comunidades originarias o con los pueblos originarios. Simplemente estamos decidiendo partir de un momento que es ese famoso Cabildo Abierto de 1810. ¿Y por qué ahí? Porque a veces da la sensación, por la manera en la que nos cuentan la historia, o por la manera en la que leemos, o cómo la historia nos llega a nosotros, que lo que sucedió en el Cabildo Abierto de mayo de 1810 fue el producto de un grupo de, si se quiere, de advenedizos o de inconscientes que no sabían lo que estaban haciendo. Y en realidad no es tal así. Los criollos que tuvieron participación en ese acontecimiento central de nuestra historia eran personajes que estaban muy formados y que tenían conocimiento de la realidad rioplatense y de la realidad del mundo en el que ese Río de la Plata estaba inserto en el contexto de las primeras décadas del siglo XIX. Y fundamentalmente volvemos ahí porque ese acontecimiento, ese famoso Cabildo Abierto, esas decisiones que se toman en ese 25 de mayo de 1810, se toman en el marco de una idea, de un planteo legal que es innovador y que es renovador, y que fue la teoría de la retroversión del poder. Así simplemente definido,
La teoría de la retroversión del poder establecía que la medida en que el poder estaba acéfalo, en este caso el rey no estaba ejerciendo el poder como tal, el poder debía volver a sus verdaderos depositarios, que era el pueblo. Esto es hoy algo de manual, es algo indiscutible, pero en 1810 fue una medida legal, un marco legal realmente innovador y transformador, que le dio legitimidad a lo que estaban haciendo los criollos en el cabildo, y también de alguna manera protegió sus espaldas y protegió sus vidas también, porque de lo contrario esas acciones hubieran quedado enmarcadas en hechos o en acciones que rayaban la ilegalidad. Ya a partir de ahí, a partir de 1810, siempre tratando de ir y volver en el tiempo, esto de las grietas y de las divisiones, de alguna manera transversalizan nuestra historia. En ese contexto de 1810 hubo una primera bifurcación del camino que fue clave, que es la confrontación entre los morenistas y los saavedristas. Si se quiere, la primera de las grietas de nuestra historia. Y más allá de lo ideológico o de lo partidario, ambos sectores representaban, o en ellos confluían, planteos, propuestas, ideas que eran totalmente diferentes en algunos aspectos y en otros no tanto. Pero ahí comienza a delinearse toda una teoría política, que es la que va a decantar mucho tiempo después en el tradicional bipartidismo, que es característico del sistema político argentino. Luego de este momento de 1810, con la independencia de por medio, la declaración de la independencia en 1816 de por medio, donde también hubo diferencias y hubo posturas que se confrontaron y hubo planteos que eran totalmente distintos, y las reuniones estuvieron marcadas también por las contradicciones y por las diferencias de todos los sectores que participaban. Se abre un periodo de gran inestabilidad en busca de la organización definitiva del Estado. Pero en el repaso de lo que íbamos a plantear, o de lo que queríamos conversar, si se quiere, con ustedes, hay algunas cuestiones que nos parecieron que eran centrales, ¿no? Más allá de las grietas, más allá de las diferencias, más allá de los sectores que estaban en pugna o que estaban en confrontación, hay algo que ha caracterizado al sistema político argentino, y es la tendencia, más allá de esas grandes diferencias, a la unidad. Siempre, aún en contextos muy complicados, siempre se ha buscado la unidad, siempre se ha buscado la unidad nacional, siempre se ha buscado unificar detrás de objetivos comunes planteos y sectores que tenían grandes diferencias. No solo diferencias ideológicas, también en un país como la Argentina hoy, pero que ya lo era en ese momento, a principios del siglo XIX, un espacio territorialmente hablando que también tenía marcadas diferencias sociales, culturales y hasta geográficas. Lo que le imprimía también a cada una de esas sociedades, a cada una de esas realidades, características propias. El poder conformar el Estado implicó de alguna manera amalgamar todas esas diferencias detrás de un proyecto común. Y después vino un periodo por todos conocidos como el periodo de la confrontación de unitarios y federales, ¿no? Seguimos en esa línea de separación, de planteos, de luchas entre sectores que de alguna manera tenían propuestas distintas de cómo había que alcanzar esos objetivos comunes. Ese largo periodo que llevó aproximadamente desde 1820 hasta 1853. Se fueron dirimiendo, sin embargo, a lo largo de ese periodo muchísimas cuestiones. Fue un periodo también conflictivo, de tensas luchas, en donde también se llegó a los extremos, si se quiere, pero más allá de todas estas cuestiones,
ya cerca de 1853 y aún en ese contexto complicado, los dirigentes políticos del momento, en representación de los distintos espacios territoriales, vuelven a esto que decíamos, ¿no? Siempre estaba la tendencia a la unidad, a buscar la manera de unificar a todas esas a todos esos espacios, todos esos planteos, y se logra definitivamente, después de varios intentos fallidos, celebrar un Congreso General Constituyente. Es el que se va a desarrollar en Santa Fe en 1853, en donde definitivamente se va a declarar, a establecer nuestra ley de leyes, que es la Constitución Nacional, y que pone el cimiento de nuestro sistema político como un sistema político republicano, representativo y federal. A partir de ahí, eso es como una gran divisoria de aguas, y pensaba, y me surgió esta idea de que si bien nosotros no vamos a hacer un análisis constitucional acá, sí remarcar que la Constitución es como una gran obra de ingeniería política que va a estructurar como en un gran rompecabezas todas las particularidades, todas las diferencias, todos los puntos de vista distintos que había con respecto a cómo tenía que organizarse el país, y los va a lograr encauzar detrás de objetivos comunes. Es realmente una constitución muy sólida, y así se la pensó, una constitución no rígida, una constitución muy dinámica, lo que ha permitido que esa ley central para todos nosotros se pueda haber mantenido a lo largo del tiempo y haya soportado los más duros embates del paso del tiempo. Y sigue siendo hoy nuestra ley fundamental, y es también la ley principal que defendemos cada vez que ejercemos el derecho al voto. Después de este periodo, una vez que se logra sancionar la Constitución de 1853, va a venir un tiempo de progreso, de paz, de administración, de orden, de desarrollo. A lo largo de todo ese proceso se van a desarrollar o van a cobrar vida dos estilos democráticos totalmente distintos. El de la democracia más restringida, conocido como el de la democracia conservadora, el que todos lo relacionamos o lo emparentamos con el famoso periodo de la generación del 80, es la consolidación definitiva del Estado, conservadores en lo político, liberales en lo económico. Con esto también planteamos que no es novedoso ni es nuevo en nuestra historia el debate de cuestiones ligadas a políticas económicas, al liberalismo, porque tuvimos un periodo en donde el país adoptó medidas de estas características. Es la etapa que todos conocemos del desarrollo agropecuario, de la inserción de la Argentina en el mundo, de la gran inmigración, ¿no? Y el otro proceso importante que se va a dar debajo de este gran paraguas que se inicia a partir de la sanción de la Constitución de 1853 es el de la democracia más ampliada, o el de la llamada democracia más participativa, la democracia de masas, en donde van a desarrollarse y a consolidarse, creo yo, el sistema político bipartidista. En principio, con el surgimiento de la Unión Cívica Nacional en principio, y después la Unión Cívica Radical, y posteriormente el otro gran partido político de nuestra historia, que es el peronismo. Y eso va a ser parte de un gran ciclo de crecimiento, de un gran ciclo de desarrollo, que se va a desarrollar desde la sanción de la Constitución en 1853 hasta que el ciclo democrático, más abierto o más cerrado, como hemos planteado, va a ser interrumpido. Ese anhelo o esa necesidad y ese deseo de la sociedad argentina, en diferentes formatos y en diferentes contextos, de querer la libertad, de querer paz, de querer tranquilidad, de querer desarrollo, eso va a ser interrumpido. El 6 de septiembre de 1930. Ese día, el golpe de Estado que derroca a Irigoyen
corta el sistema institucional, altera el sistema institucional y político de la Argentina y instaura de alguna manera una alternativa o un mecanismo que se va a repetir lamentablemente de ahí en adelante a lo largo del resto de la historia del siglo XX en la Argentina, y que es la manifestación del descontento de sectores de la sociedad a través de los golpes de Estado. El golpe de Estado del 30 inicia todo este proceso. Una característica general de toda esta etapa es un espiralado proceso de violencia que comienza a crecer, la interrupción de los sistemas de las garantías constitucionales, crecimiento del producto del PBI, descontrol del PBI, desvalorización de nuestra moneda, procesos de desindustrialización, invisibilización de grandes sectores de la sociedad, la pobreza, la cancelación de los derechos que se habían logrado alcanzar y que beneficiaban a determinados y amplios sectores de la sociedad. Es un gran combo, es una gran espiral de violencia que también empieza a crecer y que va en consonancia, ¿no?, con valores y con estadísticas que empiezan a ser para nosotros negativas. Eso va a continuar prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX. La alternancia de gobiernos civiles y de gobiernos democráticos, la confrontación, la pugna fuertemente militarizada de muchos sectores de la sociedad, hasta alcanzar un pico de violencia, si se quiere, un momento de quiebre en este aspecto, que es el año 1974. Fundamentalmente después de la muerte del general Perón, que había regresado al país como, o por lo menos era la expectativa para mí, de que él iba a poder garantizar que el proceso político argentino se pudiera reencauzar y pudiera retomar un rumbo mucho más ordenado y tranquilo de lo que nos venía pasando. Eso no va a suceder, y esa espiral de violencia y esa tensión, sumado a la crisis social, a la crisis política y a la crisis económica, nos va a llevar a el periodo quizás más oscuro de nuestra historia, que es el 24 de marzo de 1976, cuando un nuevo golpe militar derroque el gobierno democrático e instaure el periodo dictatorial más cruento y más horroroso por el que hemos pasado los argentinos. Es un proceso complejo, como podemos ver, por eso decíamos que hablar del 40 aniversario del retorno a la democracia, no desde un lugar como un hecho aislado, como un hecho que no tiene conexión con lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino pensarlo como un acontecimiento que es parte de un proceso complejo que se venía dando desde mucho tiempo atrás, y en donde también vamos a tener que muchas de las causas que llevan a la dictadura del año 76, pero también muchas de las causas que llevan después a recuperar ese ciclo democrático a partir de 1983, no están aislados, no están desconectados de todo lo que había pasado en nuestra sociedad desde hacía tanto tiempo atrás. Y lo interesante también que queremos marcar es que volver, como siempre hemos dicho en los espacios en los que hemos estado charlando con ustedes, de siempre de volver a las fuentes, de volver a los testimonios directos, a los trabajos científicos, para que con la mayor objetividad posible podamos analizar qué nos pasó como sociedad, sin tergiversar la historia, sin readaptarla, sin cambiarla. Nos toque la parte de la historia que nos toque, con todo lo bueno, pero y también con todo lo malo. Es un poco también la idea de estos espacios, ¿no? Ser lo más objetivos posibles al momento de contar un hecho. La tortura, la muerte, las desapariciones fueron, si se quiere, los tres pilares centrales que tuvo la política de las juntas militares a partir del año 1976. Y acá quiero leer algo que me pareció interesante, que es: la destrucción de la documentación ordenada por la Junta Militar impide conocer el número exacto,
pero sean 5, 10, 15 o 30.000, los hechos constituyen un crimen contra la humanidad. Jurídicamente los acusados serán responsables de esos hechos, pero en sus conciencias ellos saben que son responsables de todos los padecimientos y horrores sufridos por cada una de esas miles de personas, dijo Estracera el 17 de septiembre de 1985 en el marco del juicio a las juntas, un acontecimiento de vanguardia y que puso a la Argentina a la cabeza de los países que defendieron los derechos humanos en su mayor amplitud y llevaron adelante un juicio que hizo historia. Habían pasado ya en ese septiembre del año 1985 3 años, 2 años y moneditas de aquel retorno a la democracia, ¿no? de aquel octubre de 1983, en donde nuevamente el pueblo, en uso de sus libertades y de sus facultades y en total libertad, decidió poner fin a esa larga noche de la dictadura y retomar y reiniciar el proceso democrático. Obviamente que recuperar ese proceso tuvo costos, porque el sector militar de alguna manera se resistió a perder el poder y al igual de lo que había pasado a lo largo de toda la década del 70, esa década de horror, de muerte, de desapariciones, el proceso militar terminó también con un hecho que conmocionó a la sociedad argentina, que fue, como dicen algunos autores, el intento final del sector militar, del partido militar, por retener el poder, que fue el hecho de llevar a la Argentina a una guerra, la guerra de Malvinas. Fue el cimbronazo final, ¿no? Pero también esa situación implicó sumarle un desgaste mayor a la estructura de poder militar que ya lo venía teniendo. La Argentina estaba en el ojo de la prensa internacional, los sectores que habían resistido y que resistieron la dictadura desde diferentes lugares, desde las organizaciones, desde organizaciones partidarias, desde organizaciones institucionales, desde la música, desde el arte, desde la literatura, bueno, habían logrado posicionar y consolidar en la temática de los derechos humanos a nivel mundial, y la Argentina y la Junta Militar había quedado de alguna manera en el ojo de aquellos países que empezaban a ver el proceso de lo que estaba pasando en la Argentina desde un lugar totalmente distinto. Eso sumó desgaste, pero también generó aperturas, espacios por donde se empezó a filtrar ese deseo y esa necesidad de que era necesario retomar el ciclo democrático y ponerle fin a esa experiencia militar iniciada en el año 76. Alfonsín fue el presidente elegido, fue el depositario de la voluntad popular con el 52% de los votos, y me animaría a decir que fue el último de los líderes políticos tradicionales de nuestra historia, y hizo campaña y captó la voluntad popular, captó la atención de una sociedad que estaba necesitada de un cambio, de alguna renovación. Transitó ese camino que lo llevó a la presidencia, recitando el preámbulo de la Constitución y llevando el preámbulo de la Constitución en sus manos, que está dentro de los hechos que más se le destacan y se le reconocen al doctor Alfonsín. Su gobierno obviamente enfrentó grandes problemas. La consolidación de la democracia era fundamental, había que recuperar, había que reinstalar en la sociedad el interés por todo lo que tenía que ver con la cultura democrática. Las Fuerzas Armadas, que a pesar de haber sido derrotadas, seguían siendo un sector con poder y con fuerza, y la obra general del gobierno estuvo condicionada por la inflación y por la crisis de la deuda. Expresó en ese momento
Alfonsín, en los distintos acontecimientos de los que fue protagonista ese 10 de diciembre de 1983, dice: una feliz circunstancia ha querido que este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y democracia sea el Día de los Derechos Humanos. Y queremos, en consecuencia, comprometernos una vez más. Vamos a trabajar categórica y decisivamente por la dignidad del hombre, al que sabemos hay que darle libertad, pero también justicia, porque la defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza en nuestra nación. Estamos transitando el 40 aniversario del retorno del ciclo democrático, con muchas deudas. El ciclo democrático iniciado en 1983 tiene deudas, arrastra deudas de hace mucho tiempo atrás, pero bueno, también a lo largo de todos estos 40 años se han logrado momentos de desarrollo, momentos de crecimiento, momentos de conquistas de otros derechos, de derechos que corren al ritmo de las transformaciones del mundo y que apuntan a dar respuesta a una sociedad argentina cada vez más diversa, cada vez más plural y cada vez más heterogénea. Y estamos cerca del próximo 19 de noviembre, en donde ese ciclo democrático que se reinicia en 1983 se va a renovar. Vamos a estar renovando el 19 de noviembre ese pacto originario, ese pacto, ese acuerdo que estuvo concentrado en la sanción de la Constitución de 1853, que es lo que regula nuestra vida como sociedad democrática, como sociedad republicana, como una sociedad federal y como una sociedad que ejerce ese poder detrás de la representación de nuestros representantes. Por eso lo importante de estos 40 años de la democracia, renovar el pacto, hacer honor a estas palabras del doctor Alfonsín, de que se inicia un ciclo de 100 años de paz, de tranquilidad y de prosperidad, y fundamentalmente tomar conciencia de que más allá de las diferencias, de las posturas y de los diversos planteos, muchos ligados a lo ideológico y a lo partidario, lo central que estamos decidiendo los argentinos, y quizás la principal lucha o la principal defensa, es el sostenimiento del sistema democrático como el escenario más apropiado y el que mejor garantiza una vida en pleno derecho, una vida en paz y una vida en tranquilidad para todos los argentinos.